al Science Seminar número 40. En el día de hoy tenemos como invitada internacional a la profesora María del Cisne Guamán, con la conferencia titulada Tecnología supercrítica como alternativa para la extracción de principios activos de productos naturales. La profesora María del Cisne es ingeniera química de la Universidad Técnica Particular de Loja, magíster en agroalimentación y doctora en nanociencia y tecnología de los materiales de la Universidad de Cádiz, España. Se desempeña como docente tiempo completo de la Universidad Técnica Particular de Loja, adscrita al Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Forma parte del grupo de investigación Procesos Innovadores y Desarrollo de Productos en la línea de investigación Procesos para Industrialización de Recursos Naturales y Alimentos de la Universidad Técnica Particular de Loja. Trabaja en la aplicación de tecnologías innovativas y de vanguardia, como es el caso de procesos con fluidos supercríticos para el desarrollo de productos innovadores, alimentos e ingredientes funcionales, complementos alimenticios, nutracéuticos, farmacéuticos y cosméticos a partir de fuentes naturales y subproductos de la agroindustria. Bueno, profesora María, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. También agradecemos a todos los asistentes que tenemos en este en vivo y en directo. Así que, profesora, le cedo la palabra para que inicie su conferencia. Muy buenas tardes con todos. Primeramente me voy a tomar unos minutos para agradecer al doctor Carlos Snor, ¿no? Director del Departamento de Ciencias Naturales Exactas, a la Universidad de la Costa y a los organizadores de este evento. Pues es un gusto para mí compartir la experiencia, ¿no?, que tenemos en lo que respecta al uso de la tecnología supercrítica en la extracción de compuestos a partir de productos naturales. La presentación consiste en una breve introducción, ¿no?, hablar de las fuentes naturales, del proceso con fluidos supercríticos, los objetivos, ¿no?, de la investigación. Les presentaré también la metodología que se utilizó en los procesos de extracción, los análisis que se realizaron. Les presentaré también los resultados y la discusión, ¿no?, en lo que respecta a propiedades físicas y químicas de los productos obtenidos, las principales conclusiones, ¿no?, del trabajo y también algunas perspectivas o posibles estudios a futuro que se puedan desarrollar con respecto al tema. No sé si entre los asistentes no hay personas que han trabajado con productos naturales o estén involucrados en esta área, pero a lo mejor van a coincidir conmigo que en la actualidad pues existe la tendencia por parte de los consumidores, ¿no?, y a su vez por parte de los industriales en sustituir compuestos sintéticos por naturales, ¿no? Entonces esto ha llevado a los investigadores, ¿no?, nos ha llevado a buscar nuevas fuentes de productos naturales. Ventajosamente nosotros nos encontramos en una región en donde pues tenemos un sinnúmero de estas fuentes naturales, ¿no? Especies nativas, especies endémicas, especies cultivadas. Pero hoy, bueno, yo les voy a proponer el uso de subproductos agroindustriales, ¿no? Y como ejemplo, pues en esta presentación les voy a hablar un poco del mango, ¿no? El mango es una fruta, es la fruta exótica más consumida y también cultivada a nivel mundial. Y para que tengan una idea, aproximadamente el 32% o más del 32% son subproductos, ¿no? Entonces, con lo cual, más o menos 1.6, 1.7 millones de toneladas son subproductos, ¿no?, que se generan a lo largo de toda la cadena productiva. En la poda se generan o subproductos como las hojas, y en la comercialización y procesamiento de la fruta, pues se generan algunos subproductos como la piel, parte de la pulpa también, si es que estamos hablando, ¿no?, de la industria de jugos, y también la semilla, ¿no? Entonces, estos subproductos a la hora de la industrialización se convierten en un valor importante. ¿Por qué razón? Porque hay ya muchas investigaciones, ¿no?, donde se ha determinado que tienen algunos compuestos bioactivos, destacando los más importantes, los compuestos antioxidantes, ¿no?, o compuestos fenólicos, alcaloides, flavonoides, taninos y saponinas, ¿no? Entonces, esto convierte a estos subproductos como una fuente interesante para obtener nuevos productos
o para obtener sustancias de valor agregado que tengan una actividad biológica, ¿no? Destacando en el mango actividades biológicas como antioxidante, antiinflamatoria, antimicrobiana, antifúngica, antidiabética, ¿no? Con lo cual esto es interesante a la hora de buscar aplicar estos subproductos ya en la industria cosmética, farmacéutica y en la industria también de alimentos. Ahora bien, el primer paso para obtener estos compuestos es la extracción, ¿no? Existen un sinnúmero de extracciones, ¿no? Y la elección de esta, pues yo podría decir que es como un cuello de botella, es lo más importante, ¿no? Y en esta tarde, pues les vengo a presentar yo una alternativa innovadora, una alternativa verde también, que es la tecnología supercrítica. Esta tecnología se basa en el uso de un fluido supercrítico. Ahora bien, ¿qué es un fluido supercrítico? Pues un fluido supercrítico, o en este esquema, nosotros tenemos los estados de materia, ¿no? El sólido, el líquido y el gas. Entonces, un fluido supercrítico es un fluido que se encuentra sobre la presión y la temperatura crítica, y a esta región la llamamos región supercrítica. ¿Qué es lo interesante de estos fluidos? Es que en estas condiciones el fluido adquiere propiedades tanto de un líquido como de un gas. Un líquido, por ejemplo, la viscosidad, la densidad es semejante a un líquido y, por ejemplo, la difusividad es semejante a un gas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un fluido supercrítico va a poder disolver sustancias como un líquido, pero va a poder difundirse en una matriz a la hora de una extracción como un gas, con lo cual lo hace sumamente interesante a la hora de los procesos de obtención de principios activos. Cuando hablamos de procesos de fluidos supercríticos, cualquier sustancia puede alcanzar estas condiciones, ¿no? Sin embargo, el fluido más utilizado es el CO2. ¿Por qué razón el CO2? Primero, porque es un fluido que no es tóxico, no es inflamable. Asimismo, es un producto barato también, ya pensando a nivel industrial. Y sobre todo porque las condiciones de presión y temperatura crítica son bajas, ¿no? En esta tablita yo les presento los datos. La temperatura crítica es sobre 31 grados centígrados y la presión crítica sobre 7,37 megapascales, ¿no? Entonces, con lo cual son condiciones que se las puede alcanzar. Sin embargo, este fluido tiene un limitante. ¿Y cuál es ese limitante? Es que puede extraer o es afín a compuestos que son no polares, ¿no? Como grasas, por ejemplo, como aceites. Entonces, con lo cual es una limitante. Y para esto lo que se hace es fusionarlo o mezclarlo con otro fluido con la finalidad de incrementar la polaridad y así también extraer compuestos polares, ¿no? Entre estas alternativas puede estar el etanol, puede estar el agua, pero más se utiliza el etanol porque las condiciones de temperatura y presión crítica pues son mucho más bajas, ¿no? Esta tecnología supercrítica se la puede utilizar en los productos naturales, en la extracción de compuestos, se lo puede utilizar en la precipitación de compuestos, en la encapsulación y en la impregnación. En la extracción, nosotros obtenemos productos líquidos, como el que ustedes pueden ver en la imagen, ¿sí? Que si se quiere concentrar, pues lo que se hace es eliminar o evaporar el solvente, ¿no? Cuando hablamos de precipitación, en cambio, tenemos productos sólidos, como los que están en la imagen también. Y cuando hablamos de encapsulación, igualmente se obtienen productos sólidos, pero estos compuestos son encapsulados, ¿no? Por un polímero para protegerlos de factores ambientales, como por ejemplo la luz, el oxígeno, y también a veces para protegerlo de ciertos procesos en los que se utiliza altas temperaturas, ¿no? Y finalmente, la impregnación también es otra aplicación de la tecnología supercrítica, la cual consiste en que se impregnan compuestos en una matriz. Esta matriz puede ser una sílica, como está en la fotografía, pero también puede ser un textil, ¿no? Puede ser un polímero, puede ser un empaque.
Entonces, como ustedes pueden ver, existe una amplitud en el uso de esta tecnología para trabajar con productos naturales, ¿no? En esta investigación nos hemos centrado en dos objetivos: obtener productos líquidos con alta capacidad antioxidante, con lo cual vamos a utilizar los procesos de extracción. Y el segundo es obtener productos sólidos con alta capacidad antioxidante, para lo cual vamos a utilizar el proceso de precipitación. La metodología pues consiste en 4 fases: la obtención de extractos, el proceso de precipitación para obtener productos sólidos, ¿no? Y los análisis tanto físicos y químicos que se les hace a los productos obtenidos. En lo que respecta al proceso de extracción, ¿sí? En esta diapositiva ustedes pueden observar como un resumen, ¿no?, de lo que se realiza para obtener un extracto. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar de las hojas de mango, ¿sí? A estas hojas de mango, a este subproducto, lo que se hace inicialmente es deshidratarlo, ¿sí?, en un secador, y luego lo que se hace es reducir el tamaño de partícula de estas hojas, ¿no? Y luego de esto se somete a un proceso de extracción. En esta imagen que pueden ustedes observar, está el proceso de extracción supercrítica, la cual consiste inicialmente en un extractor. En este extractor se colocan las hojas de mango, ¿sí? Y luego consiste en hacer pasar una corriente de solvente en estas hojas de mango, ¿no? Aquí va a depender del tipo de solvente que se trabaje. En este caso tenemos una corriente de CO2 y una corriente de otro solvente, que podría ser etanol, puede ser agua también, la combinación de estos dos con CO2, con la finalidad, como les mencionaba anteriormente, de incrementar la polaridad, porque el CO2 es un fluido no polar. Esta corriente se pone en contacto con las hojas de mango, solubiliza los compuestos que sean afines a estas hojas de mango, y luego este extracto va hacia un separador, ¿sí? En el separador, las condiciones de presión y temperatura son condiciones similares o muy cercanas a las atmosféricas, con lo cual el CO2 va a estar en estado gaseoso y se va a separar del solvente y vamos a obtener un extracto líquido. En este proceso lo que se hace es controlar en el extractor tanto la presión como la temperatura, ¿no? La presión y temperatura. Y también algunas variables, ¿no?, que se trabajan en estos procesos de extracción son las combinaciones de solvente, por ejemplo, utilizar etanol CO2, etanol agua CO2 en diferentes proporciones, y luego determinar pues el resultado final en el extracto, ¿no?, con las mediciones de las propiedades químicas del extracto obtenido. Ahora, con este proceso nosotros obtenemos un producto líquido al que le vamos a llamar extracto. Y este extracto nosotros lo podemos precipitar, igualmente utilizando tecnología supercrítica, para obtener en cambio un producto sólido. Para la obtención de este producto sólido, nosotros utilizamos una técnica que se llama extracción supercrítica antisolvente, ¿sí? Y se la representa en esta imagen. A diferencia del proceso anterior que les había indicado, en este proceso lo que se utiliza es el extracto ya de las hojas de mango, es decir, el extracto que obtuvimos anteriormente. Y utilizamos aquí también CO2. Entonces, el extracto, nosotros bombeamos el extracto a este extractor. Al ingreso de este extracto tenemos un atomizador que lo que va a permitir es formar partículas muy pequeñitas de este extracto, y por otra corriente o por otra entrada tenemos el CO2. Entonces, en este extractor lo que va a pasar es que el CO2 va a solubilizar el solvente, ¿no? Y en este extractor solamente van a quedar las partículas sólidas que no son solubles a la mezcla de CO2 y el solvente en el que está este extracto. Por poner un ejemplo, etanol, ¿no? Este solvente, etanol CO2, va hasta el separador.
el separador, al igual que en el proceso de extracción, va a estar en condiciones similares a las ambientales, con lo cual a estas condiciones el CO2 está en estado gaseoso y lo podemos separar fácilmente. Y finalmente aquí tenemos el solvente y en el extractor tenemos las partículas. Un ejemplo de las partículas es la fotografía que tenemos aquí, es como nosotros obtenemos las partículas. Y en este caso pues fue un ensayo que fue exitoso y en el cual obtuvimos un rendimiento bastante grande. Y este proceso también muchas veces se lo utiliza para hacer fraccionamientos o para purificar componentes. ¿Por qué razón? Porque en el extractor se van a quedar todos los compuestos que no son solubles en la mezcla CO2 solvente, y en cambio en el separador se van a quedar los compuestos que son solubles a la mezcla CO2 etanol que pusimos como ejemplo, ¿no? Entonces, con lo cual hemos logrado purificar los compuestos que quedan en el extractor y también fraccionar dependiendo de las polaridades. En esta experimentación se suelen trabajar algunas variables, ¿no? Por ejemplo, el tipo de extracto, ¿no? Se puede trabajar con extracto etanólico, extracto etanol-agua. La concentración del extracto también es una variable. El flujo de CO2 es una variable. Y lo más importante, pues, es la presión y la temperatura en el precipitador, que tienen que ser presión y temperatura sobre el punto supercrítico, ¿no? Y esto es súper importante porque pequeños cambios que se hagan a la presión y a la temperatura van a producir grandes cambios en las propiedades físicas del fluido, ¿no? En la densidad, como ya les había comentado anteriormente, en la difusividad. Otra variable es, en algunos casos también se trabaja con el tamaño de boquilla, es decir, del atomizador, ¿no? Hay boquillas, entradas mucho más pequeñitas de 100 micras, hay otras de mayor a este valor. Y finalmente, pues, lo que nos va a dar respuesta que si es que estos procesos fueron óptimos o no es los análisis que se les hace, ¿no? A los productos finales. El análisis físico se le realiza netamente a los precipitados o a los productos sólidos, y el análisis químico pues a los productos líquidos, al extracto, y también a los productos sólidos, ¿no? En los análisis físicos lo que se suele hacer es determinar el tamaño y la forma de partícula con ayuda del microscopio electrónico de barrido, y en el análisis químico se determina los compuestos que forman parte de este extracto líquido o de estos productos sólidos mediante cromatografía líquida de alta resolución, y también se mide la actividad, ¿no? De estos productos. En este caso, pues yo les voy a poner un ejemplo de la actividad antioxidante, pero también se mide la actividad antiinflamatoria, la actividad antimicrobiana, dependiendo de la aplicación que se le quiera dar al producto obtenido. Entre los principales resultados que les voy a comentar ahora mismo con respecto a las propiedades químicas de los extractos, en esta tabla están algunos experimentos que se hicieron con diferentes tipos de solvente en el proceso de extracción, ¿no? Combinaciones de CO2 etanol, CO2 etanol agua y solamente etanol, ¿no? A diferentes proporciones. Entonces, ya en la última fila nosotros tenemos la capacidad antioxidante. Entonces, podemos observar primero que la capacidad antioxidante cuando se utilizó como solvente CO2 etanol en diferentes proporciones va de 1,1 a 1,89. Schreiber y Godoy son investigadores los cuales clasificaron a productos, vegetales, frutas también, en valores de pobre capacidad antioxidante cuando son menores a 0,5, fuerte capacidad antioxidante cuando tienen rangos de 1 a 2 y muy fuerte cuando el valor de la capacidad antioxidante es mayor a 2. Según esta clasificación, pues nuestros extractos tienen una capacidad antioxidante fuerte, ¿no? Cuando trabajamos CO2 etanol. Pero cuando nosotros a esta mezcla de CO2 etanol le adicionamos agua, podemos observar
que la capacidad antioxidante incrementa, ¿no? Incrementa a 410 y 356, ¿no? Con lo cual podemos decir que la capacidad antioxidante de estos tres últimos extractos es muy fuerte. Asimismo, cuando trabajamos solamente con etanol, la capacidad antioxidante es mayor que la mezcla CO2-etanol, ¿no? Quiere decir aquí que la mayor cantidad de compuestos que tienen capacidad antioxidante tienen características más polares, ¿no? Medianamente polares y polares porque incrementó su valor cuando adicionamos agua. También identificamos los compuestos antioxidantes presentes en estos extractos. Identificamos y cuantificamos 12 compuestos. Y en esta gráfica les presento los principales, ¿no? Los mayoritarios. El mayoritario en todos los casos fue la irriflofenona 3,CB-glucósido, ¿sí? Y podemos observar también que dependiendo del tipo de extracto, la cantidad, por ejemplo, de ácido gálico fue mayor cuando teníamos o cuando trabajamos con un extracto de CO2 etanol. Pero, por ejemplo, compuestos como la mangiferina tuvo mayor porcentaje cuando se trabajó con solventes CO2 etanol agua. Esto porque la mangiferina, quercetina son compuestos mucho más polares a diferencia del ácido gálico. Con respecto a los precipitados o a los productos en polvo, en esta gráfica están los valores obtenidos del extracto en color azul, ¿sí? Para hacer una comparación, y de los productos en polvo en color tomate y en color gris, ¿sí? En dos temperaturas diferentes, obtenidas a dos temperaturas diferentes. Entonces, lo primero que podemos observar es que la mayor capacidad antioxidante en los productos en polvos fue los que se obtuvieron a partir del extracto CO2 etanol agua, ¿no? También podemos observar que en todos los casos, o bueno, en la mayoría de los casos, los productos en polvo tienen mayor capacidad antioxidante que el extracto, ¿no? Y podemos observar también que si comparamos nuestra actividad antioxidante con otros productos, otros subproductos, como por ejemplo las hojas de eucalipto, las hojas de naranja o las hojas de oliva, las hojas de mango pues tienen una mayor capacidad antioxidante, excepto con las hojas de mango. Asimismo, también se hizo la identificación y cuantificación de los compuestos fenólicos en los productos en polvo, ¿sí? Y lo que podemos observar primeramente es que el compuesto mayoritario en los productos en polvo que se obtuvieron a partir de los extractos CO2 etanol es la irriflofenona hidroxibenzoilo B-glucósido, ¿no? Pero cuando ya la cantidad de etanol incrementó y se incrementó también agua a esta combinación CO2-etanol, pues el compuesto mayoritario fue la irriflofenona 3,CB-glucósido, ¿no? Entonces, quiere decir que también dependiendo del tipo de extracto con el que se esté trabajando para obtener los productos en polvo, pues vamos a tener diferente composición química, ¿no? En el producto final. A los productos en polvo, a los precipitados, ¿no? Como los estamos llamando, se les determina también las propiedades físicas, principalmente el tamaño de partícula, ¿no? En esta tabla les presento, bueno, he dividido en dos, ¿no? En la primera tabla están los productos en polvo obtenidos a partir de la mezcla CO2-etanol en diferentes proporciones. Y podemos observar al final el tamaño de partícula, ¿no? El tamaño de partícula en estos tres extractos estuvo de 0,18 a 0,34 micras, ¿sí? Y para darles un dato, bueno, dependiendo de los autores, pero la mayoría de autores clasifican, cuando hablamos de productos en polvo, en nano y en micropartículas. Nanopartículas cuando son menores a 100 nanopartículas, o cuando son menores, perdón, a 0,1 micras, consideramos nanopartículas, y cuando es mayor a 0,1 micras, consideramos micropartículas.
En este caso podemos decir que de estos 3 extractos obtuvimos micropartículas. Y para que se den a una idea, yo he colocado aquí 2 fotografías, ¿no? Una del experimento 1, en el que se utilizó el extracto con 5% de etanol y 5% de CO2 y 95% de etanol. Se pueden observar partículas esféricas, ¿no? Pero de diferentes tamaños. Mientras que, por ejemplo, en el experimento 5, en el que es también la mezcla CO2-etanol 50-50, se pueden observar igual partículas esféricas, pero un poco más homogéneas. Nosotros cuando obtenemos productos en polvo y sobre todo cuando queremos que estos productos en polvo sean con fines nutracéuticos, cosméticos o, por qué no, farmacéuticos, para nosotros es muy importante el tamaño y la forma de partículas. Entre más pequeñas sean estas partículas, se van a absorber más rápidamente, con lo cual para nosotros es súper importante pues este parámetro. En esta tabla, en cambio, se presenta el tamaño de partícula obtenido a partir de los extractos CO2, etanol, agua en diferentes proporciones y cuando se utilizó solamente etanol. Como ustedes pueden observar en la tabla, pues el tamaño de partícula fue mucho más pequeñito. Obtuvimos tamaños entre 0,01 y 1,34, ¿no? Es decir, que aquí ya estamos hablando que se obtuvieron nanopartículas, ¿sí? Y solamente en el extracto CO2, etanol, agua, en el cual tuvo mayor cantidad de agua, se obtuvieron partículas bastante grandes, ¿no? En las fotografías que les presento, en el experimento 7 y en el experimento 12 se obtuvieron nanopartículas. Si ustedes pueden ver, tiene como la forma de una telaraña, más o menos. Mientras que en el experimento 9 se obtuvieron partículas muchísimo más grandes. Son partículas que también están un poco apelmazadas entre sí. Entonces, con lo cual aquí podríamos decir pues que el tipo de solvente también influye en el tamaño de partículas obtenidas. Finalmente, las principales conclusiones a las que llegamos de este trabajo es primero que los subproductos sí pueden ser una fuente de compuestos bioactivos, tal como les presenté, que obtuvimos productos líquidos y sólidos con alta capacidad antioxidante, ¿sí? Y que a su vez también aplicando o utilizando la tecnología supercrítica se pueden obtener productos tanto líquidos como sólidos, ¿no? Que pueden tener diferentes aplicaciones. La actividad antioxidante también en los productos en polvo fue mayor que en los productos líquidos o que en los extractos. Y aquí el tipo de solvente tuvo influencia, ¿no? En las partículas, tanto en el tamaño como en la forma de las partículas. Finalmente, algunos trabajos, ¿no? que se pueden desarrollar más adelante con respecto a este tema. En lo que respecta a los productos sólidos, ¿no? Estos productos sólidos pueden ser utilizados como suplementos alimenticios, también como ingredientes para alimentos funcionales, para productos cosméticos también. En el caso de que se logre purificar más los compuestos, podrían ser utilizados también en la parte farmacéutica. Mientras que los productos líquidos como los extractos también podrían ser utilizados como ingredientes alimentarios y a lo mejor podrían ser utilizados también en películas activas. De hecho, nosotros estamos trabajando ya en esta parte, ¿no? En lo que respecta a películas activas en las cuales nosotros utilizamos extractos, ¿no? Y obtenemos películas activas con propiedades antioxidantes y antimicrobianas con la finalidad de alargar la vida útil de productos que son muy perecederos, ¿no? Como por ejemplo frutas, productos cárnicos, ¿no? Y en lo que respecta a los productos sólidos, también hemos trabajado ya en intentar sustituir algunos antioxidantes sintéticos por estos productos en polvo y hemos obtenido buenos resultados, ¿no? Hemos comprobado que actúan a nivel tecnológico, es decir, que por ejemplo en productos que son altos en grasa previenen la oxidación de las grasas y también hemos determinado que ya en el producto final todavía se conservan estas propiedades antioxidantes, entonces con lo cual también tienen una aplicación funcional y una aplicación tecnológica.
Este es el equipo, ¿no?, que nosotros tenemos en la Universidad Técnica Particular de Loja de fluidos supercríticos. Es un equipo manual, ¿no? Pero la desventaja, pues, es que es manual, ¿no? Pero la ventaja de este equipo es que, en cambio, podemos hacer aquí todos los procesos, ¿no? El de extracción, el de precipitación, el de encapsulación. Y también ahora mismo estamos probando ya hacer la impregnación de algunas matrices y pues esperamos que tengamos buenos resultados. Es lo que les puedo compartir referente a este tema. Si tienen ustedes alguna duda, pues con mucho gusto les contestaré, ¿no?, a sus inquietudes. Muchas gracias. Bueno, María, muchas gracias por la presentación. La verdad es que es un tema interesante y con una gran variedad de aplicaciones. En ese sentido, pues ahora pasamos a las preguntas que tengan los asistentes. Les recuerdo que la pueden hacer por el chat. Mientras que los asistentes formulan las preguntas, yo tengo una inquietud. Me gustaría saber si existe alguna relación entre los solventes utilizados y el rendimiento obtenido en cada uno de ellos. Hay una relación, porque el rendimiento, bueno, se lo puedo medir en función del peso, ¿no?, de los productos, de la concentración del extracto que se obtenga, y también se lo puede medir en función de los compuestos individuales, ¿no?, polifenólicos. Entonces sí tiene una relación porque, como yo les indicaba, cuando nosotros adicionamos agua a la mezcla CO2-etanol, obtuvimos mayor capacidad antioxidante y obtuvimos también mayor cantidad de compuestos fenólicos, ¿no?, de mangiferina, quercetina. Entonces, con lo cual, pues sí, influye positivamente, ¿no? Influye positivamente en ese sentido. Ok. Bueno, ya tenemos la primera pregunta. Fabio, si tú me permites hacer una pregunta también, antes de pasar las preguntas del chat, mientras formulo. María, primero también felicitarte por el trabajo, se ve muy bonito. La verdad que, como te comentaba antes, es una línea que a mí me gusta muchísimo. Y mi pregunta va más alineada a la origen de las hojas de mango, ¿no? Esas hojas de mango son de mangos que se obtienen en la calle, hay un cultivo controlado, ¿no? Porque sabemos que el metabolismo secundario de las plantas cambia mucho con las condiciones ambientales, época del año. Quería que, si posible, tú comentara un poquito qué tipo de cuidados ustedes han tomado con ese tema, ¿no?, para que ese resultado no sea algo muy sazonal. Y de dónde sacaron el mango, si hay, por ejemplo, en Ecuador, alguna empresa nacional que controle los cultivos, que tenga las cepas no específicas. Ya, bueno, con respecto a su pregunta, sí, ¿no? Existen también un sinnúmero de variedades, ¿no?, de mango. Entonces, sí, nosotros, estas muestras específicamente es de mango de Granada, ¿no?, de España, ¿no? De una finca en la que, pues, como son fincas en las que realizan algunos estudios también de tratamiento post cosecha de algunos productos, entonces tienen todo el cuidado en el cultivo, ¿no?, de este producto, ¿no? Y las hojas son recolectadas en el momento de la poda, porque también hacen análisis al fruto, ¿no?, y a los subproductos del fruto. Entonces, estos subproductos fueron recolectados al momento de la poda que ellos realizan no sé si estoy equivocada, 2 veces al año, ¿no? Y en Ecuador nosotros también hemos realizado algunos estudios con variedades de aquí de nuestra ciudad, sobre todo de la ciudad de Loja, donde yo soy. Nosotros consumimos mucho el mango, la variedad Mangifera indica, ¿no? Y también hemos hecho algunos estudios para comprobar si es que la capacidad antioxidante y los compuestos polifenólicos son diferentes a los datos que yo les he indicado ahora mismo. Y sí tenemos una variación, ¿no? Tenemos una variación sobre todo en la capacidad antioxidante, entonces con lo cual podemos decir que sí, que pues estos compuestos se ven afectados por la variedad, se ven afectados por la zona del cultivo, ¿no?, por el tratamiento post cosecha que se le dé también a estos subproductos, ¿no?
Entonces tiene una influencia, ¿no? Tiene una influencia. Gracias. Ok, gracias María. El profesor Henry Núñez tiene una inquietud. Es la siguiente: ¿el dióxido de carbono utilizado en el proceso de extracción podría ser reutilizado? Sí, bueno, en nuestro caso, en los equipos que hemos usado, realmente no se reutiliza, ¿no? Pero sí hay equipos en los cuales sí lo que se hace es que se comprime este CO2. Primero se lo purifica porque el CO2 probablemente pueda arrastrar algunos compuestos que sean afines a este, ¿no? Compuestos sobre todo no polares. Entonces, lo primero que se hace es que pasa por un filtro y luego por un compresor, ¿no? Y se lo puede reutilizar. Hay muchas universidades, ¿no? Que utilizan este CO2 o que trabajan con parte de este CO2 reutilizado y parte de CO2 nuevo, pero en este caso, por ejemplo, nosotros en la planta que tenemos en la UTPL no reutilizamos el CO2, no tenemos ese sistema, pero hay cómo hacerlo, sí hay cómo hacerlo. Efectivamente. Bueno, tengo otra inquietud del profesor Sebastián. Dice: muy buena charla. Muchas gracias. Yo quería saber, en cuestión de energía y en cuestión de contaminación, ¿qué conviene más? ¿Si este método o un método convencional? Ya. Bueno, claro, ahí son dos partes, ¿no? Porque una, si bien es cierto, pues el CO2 se lo adquiere de la atmósfera, ¿no? Y ese es el que usamos, pero si no lo reutilizamos, pues lo regresamos otra vez a la atmósfera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, podríamos nosotros incidir en una contaminación, pero yo creo que es algo muy pequeño porque las cantidades utilizadas no son tan altas, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de extracción que yo les indicaba, las cantidades de CO2 fueron máximo hasta el 50%, ¿no? Que utilizamos. Y en el proceso de obtención de partículas sólidas, pues la cantidad utilizada es muy pequeñita, ¿no? En lo que respecta, en cambio, al producto final obtenido en los extractos y sobre todo en los productos en polvo, ¿no? Una de lo que lo hace innovadora o verde a esta tecnología es que podemos garantizar que nuestros productos no tienen solventes en su composición, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, como yo les comentaba, cuando tenemos el producto sólido, las partículas se van a quedar en el extractor y los solventes van a ser arrastrados y van a ir al separador. Entonces, con lo cual, garantizamos que esas partículas estén libres de solventes, ¿no? Yo en este caso les he puesto un ejemplo de utilizar etanol, ¿no? Pero hay investigaciones en las que realizan ya con fines, por ejemplo, farmacéuticos, utilizan otro tipo de solventes, ¿no? Que tienen una toxicidad diferente a la del etanol. Entonces, con lo cual, pues eso nos garantizaría que este producto estaría libre y, por ejemplo, lo podríamos utilizar tranquilamente para la industria de alimentos, ¿no? Sin tener ninguna preocupación de que va a tener algún contaminante con respecto a los solventes, ¿no? Utilizados. Bueno, el profesor Miguel tiene también un comentario y una pregunta. Dice: muchas gracias por la charla, muy interesante. La pregunta está enfocada a qué tan cerca del punto crítico puede ubicarse los parámetros de presión y temperatura. Tiene que estar sobre el punto crítico, es decir, lo mínimo que se podría trabajar es 31 grados centígrados, ¿no? Pero va a depender, porque por ejemplo, si estamos trabajando en un equipo automático, va a ser fácil trabajar o podríamos trabajar con valores muy cercanos al punto, a la temperatura y presión crítica, ¿no? Pero si trabajamos en un equipo, como yo les indicaba, pues nosotros, para garantizar, porque como es un equipo manual que puede tener unas variaciones bastante altas, digámoslo así, entonces nosotros generalmente mínimo trabajamos a 35 grados centígrados. Cuando trabajamos con el CO2, mínimo a 35. Y cuando trabajamos a presión, nosotros trabajamos mínimo, por ejemplo, a 80 bares, con la finalidad de que esté sobre el punto crítico, ¿no? De garantizar eso, de que esté sobre el punto crítico. Ok, muy bien. La profesora Claudia manifiesta que es una excelente exposición, muy interesante el tema. Felicitaciones. Pregunta, o tal vez una aclaración para ella, que si estamos hablando de procesos verdes,
¿por qué no insistir en trabajar solo con dióxido de carbono o solo con dióxido de carbono y agua? Porque evidentemente el etanol tiene una gran fortaleza para hacer extracciones y eso se hizo evidente en su trabajo. ¿Podría explicarme un poco al respecto, por favor? Gracias. Si bien es cierto, por ejemplo, cuando hablamos de extracciones, lo ideal sería trabajar con agua, ¿no? Porque es el solvente más polar, y sobre todo cuando queremos extraer compuestos polares, ¿no? Es el solvente más polar, no es tóxico, ¿no? Está en abundancia en la naturaleza. Pero aquí cuando hablamos de condiciones supercríticas, la desventaja es que necesitamos temperaturas súper altas, muy altas, y presiones también muy altas, ¿no? Con lo cual, primero, va a ser súper costoso tener un equipo que pueda llegar a esas condiciones, ¿no? Entonces, con lo cual, por eso es el CO2, ¿no? Y para que se incremente la polaridad es que nosotros utilizamos una cierta cantidad de estos solventes, ¿no? Corriendo el riesgo de que no alcancemos las condiciones supercríticas, ¿no? Porque cuando ya tenemos o conocemos las condiciones supercríticas del CO2, del etanol y del agua por separado, ¿no? Pero cuando ya hay una mezcla bifásica, trifásica, estas condiciones cambian, ¿no? Entonces, nosotros, cuando utilizamos otro tipo de solvente, pues nos arriesgamos a que no estén en las condiciones supercríticas y que a lo mejor trabajemos en altas presiones, ¿no? Entonces, el primer limitante de trabajar con el agua para el proceso de extracción supercrítica, específicamente es eso, de que la presión y la temperatura son demasiado altas, a diferencia del etanol, que son más bajas, ¿no? Otra es que si tenemos compuestos termolábiles, ¿no? Puede ser que al trabajar a altas temperaturas, pues sea contraproducente, ¿no? Que se degraden y que pierdan la actividad. Ya, eso en el caso de las extracciones. Pero en el caso de la obtención de productos en polvo, como los precipitados que yo les mencionaba, ahí nosotros no podemos trabajar 100% con agua. ¿Por qué razón? Porque para que se dé ese proceso, necesitamos que el solvente con el que trabajemos sea soluble en el CO2 a condiciones supercríticas. El agua no es soluble al CO2 en condiciones supercríticas. El etanol sí es, en cambio, soluble, ¿no? Entonces, esa es una limitante en la obtención de partículas en polvo, el trabajar con el agua. Si bien es cierto, se trabaja con ciertas cantidades de agua y ahí sí nos da buenos resultados. Pero como ustedes pudieron observar, por ejemplo, en lo que respecta al tamaño de partícula, en cambio, cuando trabajamos una mezcla CO2, etanol, agua, las partículas fueron súper grandes, ¿no? Es decir, no se formaron nanopartículas, tuvieron un tamaño súper grande y es por eso, es porque el agua no es soluble en el CO2 y muchas veces no se obtienen partículas, sino se obtiene una masa un poco viscosa, ¿no? La idea aquí es que se obtengan partículas, no sé, como la leche en polvo, ¿no? Que tengan esa facilidad de trabajar, ¿no? con estos productos para que luego puedan ser adicionados como un ingrediente, no sé, en algún producto industrial. No sé si ahí le contesté a la profesora su pregunta. Gracias. María, hay otra pregunta. ¿Han considerado trabajar con otro subproducto del mango? Por ejemplo, las semillas. Bueno, con la semilla no hemos trabajado. Queremos trabajar con la semilla porque realmente pues es el subproducto que más se obtiene, ¿no? En el mango. Pero sí hemos trabajado con la piel del mango. ¿Sí? Hemos trabajado con la piel de mango y también se han obtenido muy buenos resultados. La diferencia entre ese trabajo y el que les presenté ahora es que con la piel de mango tiene otros compuestos como azúcares, ¿no? Es alto en azúcares. Entonces, con lo cual, antes de realizar, hemos trabajado con la piel de mango para obtener productos en polvo. Entonces, antes de hacer este proceso de precipitación, lo que hay que hacer es eliminar esos azúcares, ¿no? Eliminamos los azúcares y luego sí podemos realizar el proceso de precipitación, porque si no, se obtienen partículas como muy apelmazadas, como un azúcar, ¿no? Como una miel más o menos, por la cantidad de azúcares.
Y con las semillas no hemos trabajado con la extracción supercrítica, pero sí hemos trabajado con otras extracciones. Y claro, la semilla sí sería factible trabajar solamente con el CO2, ¿no? Porque la semilla tiene más compuestos no polares, entonces es muy factible trabajar solamente con el proceso de extracción con CO2, pero no lo hemos hecho, estamos en eso, pero todavía no hemos trabajado con la semilla, solo con la piel y las hojas. Gracias. Tengo otra inquietud. Es la siguiente. ¿Ustedes han determinado otra actividad distinta a la actividad antioxidante con las hojas de mango? Con las hojas de mango no hemos hecho otra actividad, pero sí con la piel de mango. Con la piel de mango hemos determinado la actividad antiinflamatoria y tiene una alta capacidad antiinflamatoria. Y con la piel de mango, en mi caso no lo he hecho, pero hay otros investigadores que han trabajado con las hojas de mango, que han trabajado con las hojas de mango y han hecho pruebas también antiinflamatorias, antimicrobianas y antidiabéticas de los extractos obtenidos con fluidos supercríticos. Y ahora mismo, como yo les comentaba que estamos trabajando en las películas activas, sí hemos hecho un análisis de antimicrobianos, ahora que recuerdo, utilizando el extracto, ¿no? La película a manera de un plástico, ¿no? Y colocando una cierta cantidad de extracto, hemos comprobado que sí, que efectivamente tiene actividad antimicrobiana, sobre todo. Ok, muchas gracias. Bueno, hasta el momento no observo más preguntas. Yo tengo otra pregunta, ¿puedo? Ok. María, quería te preguntar cuáles fueron los ensayos antioxidantes que ustedes realizaron, si realizaron otros ensayos adicionales al ensayo de DPPH. Bueno, realizamos a estos precipitados que yo les presenté, nada más revisamos el DPPH y determinamos el IC50, ¿no? Pero a productos que obtuvimos impregnados, que bueno, no forma parte de esta investigación, nosotros realizamos también, medimos ABTS y FRAC también medimos, estos dos parámetros. Ok, y para esa prueba, tú no tienes, por ejemplo, un control positivo, negativo, ¿cómo tú lo has hecho para comparar con otros antioxidantes, ¿no? Como por ejemplo con el Trolox? No sé si no diseño experimental tú tenías un pocillo o un tubo con Trolox también para poder comparar, ¿no? ¿Qué tan bueno antioxidante es? El método que yo les presenté ahora es índice de capacidad antioxidante y claro, este método no utiliza ningún estándar, no utiliza el Trolox, por ejemplo. Lo que único que mide es la reacción que tienen los antioxidantes del extracto de las partículas con el radical DPPH, ¿no? Y mide cuánto elimina ese radical. Es lo que mide, nada más. Pero nosotros sí hacemos también el método de PPH, ¿no? Y lo hacemos el método de PPH, BTS y FRAC, ¿no? Y lo que hacemos es utilizar también Trolox como referencia, ¿no? Entonces lo que hacemos pues es, hacemos una curva de calibración con este antioxidante, ¿no? Y en base a ese pues determinamos la cantidad, en base a este componente. No sé si ahí le respondí su inquietud. Sí, María, yo te preguntaba porque yo he hecho ese ensayo también y siempre lo he expresado los resultados en equivalente de Trolox, ¿no? Porque facilita mucho, en especial los revisores nos cuestionan mucho cuando uno trabaja con productos antioxidantes, qué tan antioxidante es, ¿no? ¿Hay que ser mejor que el Trolox o es peor que el Trolox? ¿Cuál es la referencia que uno tiene? Por eso que te hacía la pregunta. Muchas gracias. A usted. Bueno, como no existen más inquietudes, podemos dar por finalizado este Science Seminar. Nuevamente agradecerte, María, por tu disposición, por tu tiempo, por presentarnos estos resultados tan interesantes, por toda esa colaboración que has tenido con nosotros para estar acá. Sé que estás laborando en estos momentos y sin embargo nos brindas este espacio para compartir desde el punto de vista investigativo.
A los asistentes también le agradecemos y los esperamos dentro de 15 días, que será el próximo Science Seminars. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, feliz noche a todos.